Bueno, vamos ahora con el último punto del secreto 1, que es la fórmula secreta. Bueno, ¿qué es la fórmula secreta? ¿Qué hacen los negocios tradicionales? Los negocios tradicionales, ¿qué hacen? Compran un pack o una caja que generalmente trae 12 unidades, puede traer más o puede traer menos y la fórmula se va a adaptar a las distintas cantidades que tenga, pero para hacerlo más didáctico vamos a explicar este ejemplo con las 12 unidades, que es lo que se conoce como Standard Pack o unidades por bulto más común que viene en la actividad comercial, ¿sí? ¿Qué hacen? Compran en un mayorista una caja o un pack que trae 12 unidades. ¿Qué hacen? La colocan normalmente en la góndola, repiten esta operación para todos los productos que quieren vender y comienzan a vender, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que propone la fórmula secreta? La fórmula secreta propone. ¿Qué pasa con esto normalmente en los negocios tradicionales? Esa mercadería está, esas 12 unidades, a veces están semanas, a veces están meses y a veces hasta años en esa góndola sin venderse, ¿sí? Entonces, ¿qué propone? Salvo algunos productos de alta rotación, ¿sí? Que también la fórmula después vamos a ver cómo se adapta a estos productos de alta rotación. ¿Qué es lo que propone la fórmula secreta? La fórmula secreta propone dividir esas 12 unidades en 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades y 4 unidades restantes por un lado. ¿Para qué serían cada una de estas 2 unidades? Propone, con las mismas 12 unidades que nosotros inicialmente comenzábamos un negocio, vamos a colocar 2 unidades y vamos a abrir una sucursal, 2 unidades en otra sucursal, 3 unidades en otra sucursal, y 2 unidades en otra sucursal y 2 unidades más en la cuarta sucursal. Y las 4 unidades restantes de las 12 vamos a poner en un pequeño depósito. ¿Qué logramos con esto? Que es el gran secreto de esto. Que con la misma inversión inicial en mercadería, en estantería, en metros cuadrados, ¿sí? Yo consigo abrir 4 sucursales, ¿sí? Y de esa forma puedo cuadruplicar las ventas. De ahí viene el 300% de aumento de las ventas. Cuadruplico mis ventas con la misma inversión inicial en mercadería, ¿sí? Ese es el gran secreto de esta fórmula, ¿sí? Ahora, seguramente todos se estarán preguntando cómo hacemos para que un negocio pueda funcionar con 2 unidades de cada producto. Bueno, hay ahí 2 secretos. Por un lado es la velocidad de reposición de la mercadería y por otro lado tiene que ver con la cercanía de los proveedores, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en el secreto número 2, que se llama cambio revolucionario. Bueno, ahora vamos con nuestro secreto número 2, que se llama cambio revolucionario. Cambio revolucionario viene de un vocablo japonés que se conoce como kaikaku. Kaikaku significa cambio o reforma radical o revolucionario. Nosotros lo vamos a traducir como cambio revolucionario. Va a ser nuestro segundo secreto. Estuvimos hablando anteriormente de lo que era la fórmula secreta. Bueno, ¿cómo hacemos para implementar la fórmula secreta en nuestro nuevo negocio o en el negocio que ya está funcionando, que tenemos, ¿sí? Bueno, para eso necesitamos hacer 6 pasos. 6 pasos para implementar nuestro cambio revolucionario. Vamos con el paso número 1. El paso número 1 para implementar nuestro cambio revolucionario es hacer un pronóstico de ventas. En alguna bibliografía lo van a encontrar como forecast. El forecast o el pronóstico de venta es estimar cuánto vamos a vender por cada artículo diariamente. Tenemos que saber cuánto vamos a vender lo más preciso posible de cada artículo diariamente. Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hacemos este pronóstico de venta? Acá se nos pueden dar 2 casos, un negocio que esté funcionando y un negocio nuevo.
negocio funcionando en alguna bibliografía lo van a encontrar como brownfield y en negocio nuevo lo van a encontrar como greenfield. Si hablamos de un negocio que ya está funcionando, esto es más fácil. ¿Por qué? Porque ya tenemos un histórico o de ventas o de compras, ¿sí? Entonces, a partir de todas las ventas que hicimos, por ejemplo, durante el último año, o todas las compras que hicimos durante el último año, ¿qué hacemos? Las dividimos por la cantidad de días del año y eso nos va a dar la cantidad de venta promedio de cada artículo diariamente. Ese es el dato que tenemos que sacar. Venta promedio de cada artículo diariamente. ¿Sabes? Ahora, ¿qué pasa si nuestro negocio va a ser un negocio que queremos iniciar y es un negocio nuevo? Bueno, en este caso es un poquito más complicado porque no tenemos una historia. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Hay dos opciones. Por un lado, podemos acudir a nuestra competencia, hacer un estudio de la competencia y ver cuánto venden de cada artículo diariamente. O la otra que podemos hacer es que a veces conseguimos información muy relevante, que es consultar a los proveedores. Y a los proveedores que nos puedan decir de cada artículo cuánto le venden en promedio a cada cliente anualmente, por ejemplo, o mensualmente, ¿sí? Y a partir de eso calcular si es anualmente, dividirlo por 365 días y vemos cuánto es la venta promedio de cada artículo. Esto es fundamental, es donde vamos a iniciar todo el proceso de nuestro cambio revolucionario para que nuestro negocio empiece a trabajar de forma lean. Bueno, vamos con el segundo paso de nuestro cambio revolucionario. El segundo paso se conoce como plan para cada producto, o en alguna bibliografía lo van a encontrar como plan for every part. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros en el primer punto, en el pronóstico de venta, lo que hicimos es estimar cuánto vamos a vender en promedio de cada artículo por día. Bueno, ahora en el plan para cada producto vamos a empezar a recabar toda la información necesaria para empezar a trabajar para empezar a armar nuestro plan logístico, ¿sí? Entonces, acá hay dos cosas importantes que vamos a hacer. Por un lado, vamos a definir una política de stock para cada tipo de artículo que vamos a trabajar. Y por otro lado, vamos a empezar a recabar información de cada artículo. Vamos un poquito más en detalle. ¿Qué es definir una política de stock para cada artículo? Definir una política de stock significa definir cuánto vamos a tener de cada artículo en nuestro negocio. ¿Cuántos días? Esto es importante. ¿Cuántos días vamos a tener de cada artículo en nuestro negocio? Eso sería definir una política de stock. Por ejemplo, si yo vendo de un artículo 7 unidades a la semana, significa que en promedio vendo un artículo por día, ¿sí? Ahora, yo defino una política de stock que voy a tener un día de stock. Con una unidad debería funcionar, pero a veces suceden algún tipo de contingencia, entonces tenemos que poner algún pequeño stock de seguridad, un margen que nos permita absorber alguna contingencia. Entonces podemos decir, yo de cada artículo voy a tener un día y medio de stock en mi negocio. ¿Qué significaría en este ejemplo? Si yo tengo un día y medio, significaría que tengo que tener, si vendo uno por día, tendría que tener una unidad y media, no puedo tener una unidad y media. Tengo que redondearlo para arriba, entonces voy a tener 2 unidades. 2 unidades, mi política de stock, es decir, un día y medio me va a dar como stock 2 unidades de cada artículo que tengo que tener. Si yo hago, por ejemplo, reposiciones diarias, ¿sí? Si yo hago reposiciones diarias, con uno debería andar bien, pero vamos a tener 1 y medio por las dudas haya alguna contingencia. Entonces, si yo vendo una unidad por día, voy a tener 2 unidades de stock. ¿Qué pasa si es un producto de alta rotación que vendo 10 unidades por día? Si vendo 10 unidades por día, ¿qué va a pasar? Mi día y medio de política de stock significa que tengo que tener 15 unidades, ¿sí? Un día y medio, un día son 10 unidades, un día y medio serían 15 unidades. Esa es la definición de la política de stock, lo primero que hacemos por nuestro plan para cada producto. Y por otro lado tenemos que
empezar a armar una base de datos con toda esa información, con el pronóstico de venta en una columna, en otra columna la política de stock, y vamos a empezar a cargarle más información en esa base de datos, que es todo lo que tiene que ver los datos del producto, los datos del proveedor, y ya vamos a ver también algunos cálculos que vamos a tener que hacer. ¿Qué son los datos del producto? Cuando me refiero a los datos del producto, tenemos que poner la descripción del producto, el código de barras del producto, la marca del producto, la presentación del producto, las unidades que vienen por bulto, cuántas unidades por bulto, que se conoce como standard pack también, de cada producto. Y tenemos que tener datos también del proveedor. ¿Quién es el proveedor del producto? ¿Dónde? ¿Cuál es la dirección del proveedor? ¿Qué días o en qué horario atiende? ¿Algún nombre de contacto? ¿Algún teléfono de contacto? Toda la información del proveedor de cada uno de los artículos. Eso vamos a ir conformando, vamos a ir armando una base de datos con toda esa información. Para cada artículo tenemos que ir cargándole toda esa información de la que hemos ido hablando. ¿Para qué? Para que después podamos calcular. Nosotros ya estamos pensando en armar la logística para nuestro negocio. Imagínense que si yo voy a tener compras diarias, tengo que tener bien aceitada mi logística, ¿sí? Entonces, yo voy a comprar solo lo que necesito. Entonces, para aceitar eso, lo que tenemos que seguir armando, seguir dándole volumen a esa base de datos, y tenemos que empezar a calcular lo más importante es calcular cuánto peso va a manejar nuestro negocio diariamente y cuánto volumen de mercadería va a manejar diariamente, para poder empezar a definir la logística de mi negocio, ¿sí? Entonces, con los datos del plan para cada producto, de la política de stock diario, con los datos del peso de cada artículo y con los datos no con la política de stock, perdón, con los datos de venta estimada diaria, más con los datos del peso de cada artículo, yo puedo calcular qué peso va a manejar mi negocio diariamente, ¿sí? Y con los datos, si a cada artículo yo le tomo las medidas a la caja, ¿sí? Y con eso puedo calcular el volumen que va a manejar mi negocio diariamente. Entonces, resumiendo, armar un plan para cada producto significa recolectar información de política de stock, información del artículo, información del proveedor y cálculo de peso que maneja el negocio diariamente y volumen que maneja el negocio diariamente. Bueno, ahora vamos a hablar del tercer paso para implementar nuestro cambio revolucionario. Vamos a empezar a hablar de logística. Cuando hablamos de logística, vamos a hacer una comparación de lo que es la logística tradicional y la logística lean. ¿Cómo trabaja la logística tradicional? La logística tradicional trabaja intentando, si yo tengo que ir a comprar mercadería a un proveedor, por ejemplo, ¿sí? Intentamos bajar el costo comprando mayor cantidad de mercadería, con la finalidad de bajar algunos centavos en el precio de compra. Cada vez la logística tradicional trata de comprar cantidades más grandes. Eso hace que, por ejemplo, si yo compro un bulto, trato de comprar en vez de un bulto un pallet completo de mercadería. Si yo compro un pallet y quiero comprar más mercadería para bajar algunos centavos más en el precio de compra, compro un camión completo, ¿sí? Un equipo completo, que sería un semi o un chasis con una copla, ¿sí? Esto, y tratando también de bajar algunos centavos en el transporte de la misma, ¿sí? Esto hace que nosotros la frecuencia de compra se haga cada vez mayor. O sea, si yo voy a comprar un camión completo, voy a comprar un camión cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, ¿sí? Y la otra cosa que hace es que cuando yo compro más cantidad de mercadería, necesito más lugar para almacenarla, ¿sí? Imagínense si yo tengo 10 proveedores distintos y quiero comprar 10 camiones de mercadería.
¿sí? Imagínense el lugar que necesito yo para almacenar toda esa mercadería. Eso hace que después tenga que hacer movimientos extras en la mercadería, que haya rotura, que haya vencimientos. Trae un montón de problemas aparejados, un montón de costos indirectos que no los vemos, y realmente cuando tratamos de bajar costos por un lado, costos directos, se nos generan un montón de costos indirectos, ¿sí? Bueno, ¿cómo trabaja la logística Lean? La logística Lean trabaja, como siempre, de forma inversa a esta, opuesta a esta, ¿sí? En la logística Lean vamos a empezar a hablar de lo que se conoce como recorrido del lechero, ¿sí? O mill run. Mill run es una palabra en inglés que significa recorrido del lechero. ¿Cómo trabaja el recorrido del lechero? En vez de hacer una ruta lineal desde un proveedor hasta nuestro negocio, y una vez por mes, una vez cada 15 días, o una vez cada 2 meses, cada 3 meses, trata de incrementar la frecuencia y achicar el tamaño de los vehículos, ¿sí? Entonces, en vez de ir a un solo proveedor, voy todos los días a varios proveedores, traigo poca cantidad de cada uno, solo lo que necesito, y retorno a mi negocio, ¿sí? Esto trae un montón de ventajas parejas. Imagínense, yo voy a necesitar lugar para almacenar solamente 1 o 2 unidades o 3 unidades, ¿sí? Voy a necesitar vehículos más pequeños y no voy a tener tanto capital inmovilizado en mercadería, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo hace la logística Lean para manejar esto, ¿sí? Como les decía, nosotros vamos hasta nuestro proveedor todos los días, ¿sí? Todos los días, y solamente los proveedores que yo tengo que recoger mercadería. Sí, imagínense, si en un negocio Lean yo voy a buscar a los proveedores cada 2 días, ¿sí? ¿Qué pasa si yo incremento, duplico mis ventas? ¿Qué tendría que hacer en un negocio tradicional? Comprar más cantidad, más lugar para más almacenamiento, más lugar para más equipamiento. En logística Lean no. Si yo voy cada 2 días a mi proveedor y duplico las ventas, ¿qué hago? Empiezo a ir todos los días y no tuve que agregar ningún tipo de equipamiento ni incrementar el lugar de los lugares de venta. Entonces, si vuelvo a duplicar mis ventas, ¿qué hago? En vez de ir una vez cada día, voy 2 veces por día a los proveedores, ¿sí? Esto genera un montón de beneficios y minimiza un montón de costos indirectos que genera el sistema tradicional, que aquí no sucede, ¿sí? Y por eso nos volvemos más competitivos. Esta logística, este recorrido lechero que yo les hablaba para ir a buscar en los proveedores, también se utiliza para entregar en los clientes, y lleva a hacer entregas en algunos casos hasta cada 2 horas. Puedo ir a hacer un recorrido del lechero para entregar mercadería a mi cliente cada 2 horas, o hasta puedo seguir, si vendo más, puedo hacerlo cada hora. Entonces generamos mucho valor percibido en nuestros clientes. Si yo algo que me piden ahora lo entrego en el transcurso de las próximas 2 horas, y esto minimiza mucho los costos también del transporte al hacer el mill run, que genera que yo pueda entregarlo sin agregarle un costo al cliente por la entrega, ¿sí? Pero ustedes, me imagino que ahora se preguntaron, ¿cómo hacemos para manejar todo esto? Compras diarias de distintas sucursales, distinta mercadería, solo lo que necesito. ¿Cómo voy a manejar esto? Voy a necesitar un sistema informático complejo, costoso. Va a ser muy estresante este sistema. Bueno, tengo una buena noticia para darles, ¿sí? No hace falta ningún sistema informático, ni complejo, ni costoso, y para nada estresante. Vamos a aplicar un sistema que se llama Kanban, y lo vamos a ver en el próximo paso.